favor. Buenos días, doctora. Nos toca a Buenos Silvia, Maritza y a mí. Entonces, si quiere, la presento yo. Muy bien. Gracias, Está bien, doctora. no hay problema. Entonces, ¿tienen ustedes el espacio? Gracias, doctora. Ahorita vamos a empezar. Muy amable. Gracias. Solo me dicen si pueden ver, por favor. ¿Sí pueden ver? Sí se ve, compañera, gracias. Okay, muchas Ya está gracias. subiendo, no tenga pena, ya se ve. Sí, Gracias, se ve. doctora. Buenos días, compañeros. Para nosotros es un gusto conversarles sobre convenciones, leyes y normas a favor de los derechos humanos de la comunidad LGBTIQ+. Vamos a tratar de no repetir algunos de los temas que obviamente tenemos en común con el grupo de Silvia, Inés y Celia, así que vamos a empezar con el contenido. En esta presentación les vamos a hablar sobre convenciones de derechos humanos aprobadas a beneficio de la comunidad, cuáles de estas convenciones han sido ratificadas por el Estado de Guatemala. Luego vamos a hablar de algunas leyes específicas y normas que protegen a la comunidad. Y finalmente vamos a hablarles de experiencias particulares en 3 países. Esperamos que nos dé tiempo. Solamente identificamos 3 países en la región latinoamericana para poder hablarles de esto. Pero antes queríamos hacerles una pequeña reflexión y es por qué son importantes los derechos de la comunidad LGBTIQ. Y en eso identificamos 4 puntos que es importante de reflexionar antes de empezar la presentación. La primera es que toda persona debe sentirse orgullosa de ser quien es y de amar a quien ama. Todas las personas tenemos derecho de expresarnos con libertad y según el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, tenemos el derecho de proteger el derecho a toda persona a expresarse con libertad. El segundo tiene que ver con erradicar la homofobia y la transfobia. Esto salva vidas, es decir, el acoso contra la comunidad LGBTIQ pone en aquellas personas que se identifican como la comunidad en situación grave, peligro de sufrir daños físicos y psicológicos. El tercero tiene que ver con que si acogemos a la población y entendemos sus identidades, podemos aprender a eliminar muchas de las limitaciones que imponen los estereotipos de género, ya que vivimos en una sociedad heteronormada. Y finalmente, la población LGBT, en especial aquellos que no se ajustan a las convenciones de género, a menudo corren peligro de sufrir exclusión económica y social. Esta información la sacamos de la página de Amnistía Internacional, que es uno de los constantes defensores internacionales de los derechos de la comunidad. Vamos a tener a lo largo de la presentación un par de reflexiones que tienen que ver con algunas personas famosas de la comunidad y nos llamó la atención esta. Si la vemos, dice, si la piel de todos los homosexuales se volviera morada de la noche a la mañana, la sociedad, muy sorprendida por la enorme cantidad de gente de este color, dejaría de verlo como un problema. Esto lo dijo Ian McKellen, ustedes se recuerdan de él en varias series de películas, incluyendo El Señor de los Anillos. Entonces, creo que sabemos que hay mucha gente pública que está luchando a favor de eso. Entonces, con ese marco queremos empezar con las convenciones que existen a nivel internacional para proteger a la comunidad y dejo con ustedes a mi compañera Maritza. Hola, muy buen día a todas y todos. Gusto de saludarles. Mucho gusto, doctora Victoria. Les voy a hablar de las convenciones a favor de los derechos de la comunidad LGBTIQ+. Siguiente, por favor. Para iniciar con la Convención de los Derechos del Niño. El Comité de los Derechos del Niño ha emitido 2 observaciones importantes en relación a la población de la diversidad sexual. La número 1 hace ver cómo la discriminación que sufren las niñas y niños que viven en el entorno del VIH-Sida por su orientación sexual afecta el acceso que puedan tener a los servicios de salud y a información sobre medidas preventivas. La número 2, se establece la obligación del Estado de Guatemala para tomar cualquier medida para proteger a las niñas y niños expuestos a violencia por su orientación sexual e identidad de género. Siguiente. El Comité de los Derechos del Niño aprobó en marzo de 2003 la observación general número 3, en la que dice, preocupa especialmente la discriminación basada en el sexo, unida a los tabús o a las actitudes negativas o críticas respecto a la actividad sexual de las muchachas, lo que a menudo limita su acceso a medidas preventivas y otros servicios. También es preocupante, perdón Lisa,
También es preocupante la discriminación basada en orientación sexual e identidad de género. Asimismo, dicho comité aprobó en abril de 2011 la observación general número 13, numeral 72, inciso G, en el que se establece niñas, niños y adolescentes en situaciones de vulnerabilidad potencial son los siguientes: lesbianas, gays, transgénero o transexuales están más expuestos a continuas violaciones a sus derechos y a ser más discriminados en sus hogares, escuelas, centros de recreación, centros de salud y en todo su entorno social, principalmente por el desconocimiento acerca del tema y como consecuencia de ello la carga de estigma y discriminación asociadas. Al dar cumplimiento nosotros con estas observaciones se evitaría vulnerar nuevamente a las niñas, niños y adolescentes por su orientación sexual, identidad de género, prejuicios fundamentados, como bien sabemos, en el sistema patriarcal y en la heteronormatividad. Siguiente. Doctora, no sé si podría molestarla para leer este recuadro en gris. Muy bien. Bueno, dice el recuadro en gris, dice, por generaciones las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero, entre paréntesis está LGBT, en todas las regiones han sido sujetas a formas terribles de violencia por cuenta de su orientación sexual e identidad de género. Les han tratado con desprecio, burlas y discriminación. Se les ha hecho sentir de cualquier manera menos libres e iguales. Por mucho tiempo han sufrido en silencio. Como secretario general estoy comprometido a levantar mi voz. Es eso lo que dice este párrafo. Muy bien, gracias, doctora. Esto es importante poderlo conocer porque es algo que manifestó el secretario general de la ONU, ¿verdad?, en favor de la población LGTBIQ+. Además, también la convención anterior, Lisa, por favor. Además, también la convención sobre los derechos del niño quiere implementar políticas públicas integrales e incluyentes para empoderar a las personas de la comunidad LGBTIQ+, y con ellos permitirles ingresar en el ámbito público y evitar la estigmatización. Ahora sí, siguiente. La Convención Americana sobre los Derechos Humanos de 1969, también conocida como Pacto de San José, aprobada por el Congreso de la República de Guatemala mediante el decreto 6-78 del 30 de marzo de 1978, publicada en el Diario Oficial el 13 de julio de 1978. Así, en esta Constitución se instituye que persona es todo ser humano y que todas las personas son iguales ante la ley y que tienen derecho a igual protección sin discriminación alguna. Asimismo, la Asamblea General aprobó en la segunda sesión plenaria celebrada el 4 de junio de 2012 la resolución AG Resolución 2721 sobre derechos humanos, orientación sexual e identidad de género, teniendo en cuenta la creación de la unidad para los derechos de las lesbianas, los gays y las personas trans, bisexuales e intersex, por la Comisión Internacional de los Derechos Humanos, preocupado por la continua violación y discriminación contra las personas a causa de su orientación sexual e identidad de género, resolvió en su numeral 1 y 2 con... ¿Siguiente? Aquí está. Ah, muy bien. Condenar la discriminación contra personas por motivos de orientación sexual e identidad de género, e instar a los estados, dentro de los parámetros de las instituciones jurídicas de sus sistemas, a eliminar ahí donde existan las barreras que enfrentan a lesbianas, los gays y las personas bisexuales, trans e intersex, LGTBI, en el acceso a la participación política y otros ámbitos de la vida pública, así como evitar interferencias en su vida privada. Al respecto, quiero comentarles que el Ministerio de Educación cuenta con un protocolo de identificación de atención y casos de violencia dentro del sistema educativo nacional, en el cual aparece una guía orientadora para la identificación y referencia de casos de violencia originada por racismo y discriminación.
Yo pertenezco a una de estas comisiones de la dirección departamental donde trabajo, ¿verdad? Y al conocer un caso de violencia, ya sea física, psicológica o sexual, pues se activa la comisión y todos los miembros nos presentamos al centro educativo, ¿verdad? Para poder apoyar a los docentes y al director para poder resolver el caso. Así también se trabaja con la MENEIS, que es la Mesa Nacional de Educación Integral en Sexualidad, ¿verdad? En la cual están participando varias instituciones del sector privado, ONGs, que están apoyando, y así también los delegados del Ministerio de Educación, delegados de COEPSIDA, es el nombre que tiene cada figura, ¿verdad? Pues ellos también, o participamos, mejor dicho, en la formación de diplomados de educación integral en sexualidad y prevención de la violencia. Y el Ministerio de Educación pues cuenta con unos fascículos, con 11 fascículos acerca de educación integral en sexualidad y prevención de la violencia para poder abordar estos tipos de violencia que se dan en el sistema educativo y para poder también afianzar lo que es el currículo nacional base. Únicamente, gracias. Buenos días, compañeros. Buenos días, compañeros y compañeras, doctora Tubín. Con respecto a todos los tratados, el Estado de Guatemala ha ratificado los principales tratados internacionales y regionales en materia de derechos humanos, por lo que las disposiciones contenidas en los mismos se convierten en normas constitucionales que vinculan a los poderes públicos en su cumplimiento y observancia. Y de manera transversal en el principio de igualdad de todas las personas sin ninguna discriminación, como lo había comentado Luis anteriormente. En el Sistema Nacional de Naciones Unidas, los pactos o tratados internacionales en materia de derechos humanos crean un comité encargado de verificar que los estados partes den cumplimiento a los derechos recogidos por el pacto, para lo cual Guatemala, al igual que otros países que hubieran ratificado un pacto, convenio o tratado internacional, deben presentar informes sobre todo tipo de medidas que hayan adoptado para dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en los mismos. De la misma forma, deben informar sobre las acciones implementadas en todas las áreas de intervención del Estado para promover el efectivo ejercicio de los derechos protegidos por cada pacto, convenio o tratado internacional. Con la información recibida sobre los estados parte, el comité analiza las experiencias manifestadas por cada país y emite observaciones generales, que son vinculantes para todos. En cuanto a la situación particular presentada por el Estado de Guatemala en los últimos informes, el comité emite observaciones específicas que son vinculantes únicamente para Guatemala. El Estado de Guatemala debe cumplir, entre otras, con las observaciones generales y específicas que se citarán, digamos, en las normas contenidas en el tratado. Es importante destacar que las observaciones que se citan son un avance normativo para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas LGBTI, más, ya que crean disposiciones que prohíben toda discriminación por motivos de orientación sexual, identidad de género y establecen compromisos claros que el Estado de Guatemala implementa medidas de protección para proteger a este grupo de la diversidad. Y, digamos, señalan compromisos específicos y observaciones. Como la compañera ya trabajó acerca de 2 de estas convenciones, les voy a platicar al respecto del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Este fue aprobado por el Congreso de la República mediante el decreto 992 del 19 de febrero de 1992 y publicado en el Diario Oficial el 11 de septiembre de 1992. Un artículo a rescatar que vamos solamente a compartir, porque no podemos compartir obviamente todo el documento, es que dice que toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias y ataques por parte
del Estado. Es importante tener presente todos estos derechos fundamentales, ya que las personas LGBTI por su orientación sexual e identidad de género son perseguidas muchas veces en la vía pública, incluso por los agentes de la Policía Nacional Civil. Como de todos es sabido, el grupo de la diversidad se le incrimina solo por su condición, de forma de vestir, hablar, etcétera, y se les criminaliza desde ahí. Asimismo, en cuanto a derechos políticos, se establece en el artículo 25 de la citada norma que todos los ciudadanos gozarán sin ninguna de las distinciones mencionadas en el artículo 2 y sin restricciones indebidas a los siguientes derechos: participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos, votar y ser electos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual por voto secreto que garantice la libre expresión de su voluntad o de los electores, tener acceso a condiciones generales de igualdad a las funciones públicas de su país, derechos que no son promulgados para todas las personas, por lo que en la institucionalidad pública no debería ejercer ningún tipo de limitación para las personas de la diversidad que puedan ejercer estos derechos libremente y sin discriminación. Según la experiencia guatemalteca, conocemos la entrada de la diversidad a la institucionalidad pública, con los ejemplos de la diputada, por ejemplo, Sandra Morán y Aldo Dávila, en donde es evidente que ha sido muy difícil para ellos posicionarse en este espacio. Es importante tener presente un postulado del Sistema Global de Derechos Humanos que se formuló en 1948 con la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y según el cual son principios fundamentales de la legislación internacional la individualidad e interdependencia de los derechos civiles y políticos y de los derechos económicos, sociales y culturales. Esta aclaración resulta oportuna, ya que muchas veces se cree erróneamente que los derechos económicos, sociales y culturales son en la práctica derechos de segunda clase, inaplicables, no sometidos a los tribunales y que solo se irán cumpliendo progresivamente con el tiempo. Ahora voy a conversarles acerca de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que es otra de las convenciones aprobadas y ratificadas por Guatemala. Y en el decreto 4982 del Congreso de la República de Guatemala, en el artículo 29, el Estado a favor de las personas LGBT en Guatemala, así el Estado de Guatemala, en cumplimiento del artículo 5 de la citada convención, debe tomar medidas apropiadas para modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas constitucionarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres. Garantizar la educación familiar que incluya una comprensión adecuada de la maternidad como función social y el reconocimiento de la responsabilidad de hombres y mujeres en cuanto a la educación y el desarrollo de sus hijos. Si nos damos cuenta y con las reflexiones que se hacían con el anterior grupo, todo está como escrito, pero al nivel de práctica es donde nos encontramos con todas las limitaciones. En cuanto a que es bien difícil que se brinde toda esta protección y este apoyo a todos los grupos vulnerables y no digamos al grupo de la diversidad. Siguiente, por favor. Aquí vamos a ir pasando estas porque ya lo habían trabajado el otro grupo con respecto a todos los pactos y cuándo fueron decretados y ratificados por Guatemala. Siguiente, Lisa, hacemos estas, sigamos, porque esto ya lo habían compartido las otras compañeras. Entonces, sigamos, para no, por el tiempo, ellas ya habían tomado toda esta parte, y tenemos también aquí todo el sistema universal de la Carta Internacional de Derechos Humanos,
que también ya lo habían puesto con fechas el grupo anterior. Siguiente, por favor. Siguiente. Entonces, como conclusión, en sí, la homosexualidad es un pensamiento de Simone de Beauvoir en donde dice, en sí, la homosexualidad está tan limitada como la heterosexualidad. Lo ideal sería ser capaz de amar a una mujer o a un hombre, a cualquier ser humano sin sentir miedo, inhibición u obligación, solo como personas que somos capaces de sentir. Esto es todo, compañeras, de mi parte. Les dejo con mi compañera Lisa. Gracias, Silvia. Para terminar, les quiero comentar que efectivamente, como comentaron las compañeras en la presentación anterior, no se han generado leyes específicas a favor de la comunidad. A pesar de ello, sabemos que hay un marco jurídico nacional en Guatemala de aproximadamente 8 leyes a favor de la comunidad, y dentro de la comunidad efectivamente el tema es que es todas las poblaciones vulnerables. Con eso en mente vamos a hablarles brevemente. No vamos a repetir todo porque, si se dan cuenta, son las mismas convenciones y las mismas leyes, pero solo hacerles énfasis en que el sistema de Naciones Unidas, ya lo mencionaba Silvia, tiene pactos, tratados en la materia de derechos humanos, y el comité encargado verifica que los estados parte, en este caso Guatemala, cumplan con esos pactos internacionales. Dentro del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos nos llama la atención este recuadro que tiene que ver con, fue aprobado por el Congreso de la República de Guatemala por decreto 992 en febrero del 92 y publicado en el Diario Oficial ese mismo año, y refuerza el deber del Estado de Guatemala a respetar y garantizar todas las personas, y lo pusimos en otro color, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política u de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social con relación a sus derechos civiles y políticos. Pero eso realmente lo estamos cumpliendo. Entonces, en eso creo que quisimos enmarcar la legislación que existe a nivel mundial sobre las actividades sexuales entre personas del mismo sexo. Y déjenme decirles que en el mapa que ustedes identifican aquí en rojo, ven los países que siguen teniendo leyes en contra de la actividad sexual entre personas del mismo sexo. Es decir, principalmente se encuentran en África y en Asia, pero sabemos que los otros que ustedes ven en azul no quiere decir que tengan leyes a favor. Muchos de ellos ni siquiera se han pronunciado. A julio del 2020 existen más o menos 127 estados, de los cuales son 125 estados miembros de Naciones Unidas, más Taiwán y Kosovo, que sabemos que no son parte, donde no existen leyes que criminalicen las relaciones sexuales, pero tampoco están normadas. Según, de acuerdo al informe de homofobia de Estado de 2017, este informe lo sacan cada 2 años, que es ILGA, que les aparece ahí, es la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e Intersex. Según ellos, en ese informe, existen 8 estados donde la pena de muerte está permitida o existen evidencia de su existencia. 4 de ellos lo hacen en todo el país, es decir, en todas las regiones del país. 2 lo aplican solo en ciertas provincias, y 2, la pena de muerte es llevada a cabo por los agentes de forma no registrada, es decir, se sigue penalizando como que estuviéramos en los años 50. Hablando de eso, también queremos darles a conocer los países que en el mundo reconocen el matrimonio igualitario. En ese sentido, ustedes pueden ver aquí que aproximadamente tenemos hasta el momento las primeras leyes en la época actual reconocen el matrimonio entre personas del mismo sexo aprobadas durante la década del siglo XXI, y hasta mayo del 2020, 29 países son los que permitían casarse con personas del mismo sexo. Si vemos el mapita en chiquito de Centroamérica, el único país que todavía tiene ahorita reconocido el matrimonio igualitario es Costa Rica, ¿verdad? Entonces, con eso en mente, sabemos que realmente la situación y la percepción que tenemos de la comunidad LGBT en cuanto a leyes es que si existe un marco estándar, un marco general que da como sombrilla a esto, pero los países que realmente lo están implementando, a pesar de que tengan ratificadas las convenciones, como el caso de Guatemala, son pocas. Con eso en mente, queremos contarles la experiencia de algunos países en particular, pues por cuestiones de tiempo lo reducimos a 3. Vamos a hablarles de Costa Rica, de Cuba y de Chile.
los 3 países en Latinoamérica, que en diferentes regiones, América del Norte, América del Sur y la parte del Caribe, para que conozcamos cómo está en general el tema de legislación a favor de la comunidad. Empezamos con Silvia, por favor. Costa Rica inició con el proceso de evolución de sus disposiciones internas en cuanto a los derechos de las personas de la diversidad desde 1990, cuando se estableció un protocolo que protegía la libertad de la población LGBTIQ+, para organizarse y formar grupos para defender los derechos de dicha población. A partir de este momento fueron surgiendo diferentes organizaciones y movimientos para defender los derechos de las personas LGBTIQ+, ante lo cual ha habido diferentes posturas de parte de la institucionalidad pública. Un avance notable es que, atendiendo a los derechos de las niñas, niños y adolescentes, el Patronato Nacional de la Infancia, PANI, regula la posibilidad que las personas homosexuales puedan adoptar, no así las parejas homosexuales. En el año 2001 se incorpora una reforma al Código de Trabajo mediante la ley número 8107, que instituye la prohibición y discriminación en el trabajo, entre otras razones por el género. Por otro lado, en el 2011, la Sala Cuarta anuló un artículo que impide que gays y lesbianas privadas de libertad pudieran tener derecho de visita íntima de sus parejas, ya que el reglamento técnico del sistema penitenciario contenía una norma que permitía la llamada visita conyugal solo entre un hombre y una mujer. Siguiente. Maritza de Forecuba. En el año 2008 se iniciaron las jornadas cubanas contra la homofobia. Al presente año se han realizado 6 jornadas cubanas contra la homofobia y cada una de ellas ha tenido un tema que se ha posicionado en la agenda pública. En el año 2012, el Partido Comunista de Cuba, PCC, que de acuerdo a su constitución es la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado, cambió sus estatutos para que se incluya la defensa de los derechos de las personas homosexuales, bisexuales y trans. Es así como actualmente, en el artículo 7 de los estatutos del PCC, que regula lo relativo a los deberes de los militares, establece: enfrentan resueltamente los prejuicios y conductas discriminatorias por color de la piel, género, creencias religiosas, orientación sexual, origen territorial y otros que son contrarios a la Constitución y a las leyes, que atentan contra la unidad nacional y limitan el ejercicio de los derechos de las personas. Por otro lado, el apoyo desde lo institucional ha sido liderada por Mariela Castro, hija de Raúl Castro, quien ejerce el cargo de directora del Centro Nacional de Educación Sexual, adjunto al Ministerio de Salud Pública. Los activistas de derechos humanos que promueven y protegen los derechos de la población LGTB crearon en el año 2011 un observatorio con la finalidad de denunciar la discriminación y violencia que sufre dicha población y exigir a las autoridades las reformas legales que garanticen una protección a dicho colectivo. Gracias. Finalmente, para no hacerlo más largo, vamos a contarles brevemente la experiencia de Chile. No quiero contarles toda la legislación porque realmente no nos compete, pero sí creo que es importante que reconozcamos que a pesar de que el país, Chile es un país de avanzada a nivel de su legislación, y si no, para prueba de esto tenemos lo que pasó hace 2 fines de semana con el cambio y que van a escribir la Constitución de cero, es algo que es histórico para Latinoamérica. A pesar de que la legislación se ha caracterizado por ser un país muy conservador, en general, estas modificaciones que se pueden incluir y que se están vislumbrando incluir en esta nueva Constitución, sabemos que Chile sigue siendo un país referente para Guatemala en cuanto a las leyes que se pueden ir asumiendo. Finalmente, como grupo, llegamos a la conclusión de que, a pesar de que la PDH, la SBET y NACIF y otras instituciones a favor de la comunidad están apoyando la comunidad y buscando su legislación, vivimos en una sociedad heteronormada y nos toca como sociedad guatemalteca promover espacios de apoyo y de concientización. Quisimos finalizar con esta frase que habla de los derechos inalienables como seres humanos, que son la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, donde todos somos humanos.
y todos abarca a todos por igual, no solo simplemente por el hecho de serlo. Así que esperamos con esta información que todos tengamos una idea más clara de las convenciones, la legislación, lo que está ratificado y que seguimos trabajando en pro de los derechos de la comunidad LGBT. Muchas gracias. Bien, muchas gracias al grupo. Este grupo también ha sido de los grandes de sus exposiciones y se nota la investigación que han hecho, los nuevos aportes que nos están dando y también los retos que nos presentan. Ambos grupos estuvieron muy bien, con muchos conocimientos que nos abre a grandes reflexiones, a grandes análisis, a grandes desafíos para este país y para otros países, especialmente si queremos trascender pensando en la construcción de nuevas sociedades. Yo veo que uno de los grandes retos que tenemos, más que jurídico, y lo jurídico puede darnos mucho, es lo social. Cómo trascender en lo social, cómo hacer que esos imaginarios sociales que ya están ahí impregnados en lo subjetivo y en lo concreto, en nuestros comportamientos, podemos trascender a tener, por lo menos apropiarnos en las leyes que ya existen y luego a proponer nuevas leyes como vaya a pasar con Chile, ¿verdad? Entonces el reto es muy grande para cada uno y cada una de nosotros y queda en el criterio y por eso es que yo creo que lo mejor que podemos hacer como final de todo este trabajo que cada uno y cada una de ustedes ha elaborado en este proceso que llevamos de la maestría es justamente su propuesta de ruta política, cómo hacer y en el lugar en donde ustedes están pensando, por un lado la parte jurídica, por otro lado la parte social, por el otro lado la parte subjetiva, lo cultural, lo que esto implica, relaciones sociales, relaciones de poder, hegemonía de poder. Todos estos elementos pueden ser parte de esos análisis y llegar a conclusiones, llegar entonces a propuestas y acciones. Así que muchas felicidades a los dos grupos. Yo los felicito bastante. Solo para que terminemos, esperando que ustedes ahora me escuchen, voy a programar las dos reseñas, es decir, uno de cada grupo, una reseña de una página y el trabajo entonces final de estos dos va a ser de 10 puntos. Eso va a estar ya programado para que ustedes suban sus tareas. Ya a finalizar esta semana, yo ya voy a estar con todos ya sus notas ya puestas en la plataforma. Solo me quedaría pendiente esta tarea de las reseñas y el final para que podamos ya tener notas finales, zonas finales y así ya miramos quiénes son las personas que no entregaron y cómo podríamos, bueno, ya saben ustedes, ya la doctora Adelaida les dijo también los procedimientos que vamos a seguir para las tareas que no fueron subidas a la plataforma. Entonces, así podemos tener las notas ya finales porque queremos, como parte de los acuerdos como docentes, tener ya las notas lo más rápido posible, dado que la universidad cierra actividades en noviembre. Entonces, no quisiéramos dejarles a ustedes sin sus notas finales, sin el final de todo, y por eso sí queremos avanzar con todo esto. Lo otro es sobre la tarea. Como ya les dije, por favor, si no estaban todos y todas, considerar que los elementos que deben considerar, valga la redundancia, para elaborar su ruta política es todo lo que cada grupo ha enviado en la plataforma, han enviado en los diferentes medios en que nos hemos comunicado y ahí ustedes pueden ir proponiendo y haciendo su ruta política. O sea, no necesitamos ya buscar, porque cada una de las exposiciones ha sido de mucha riqueza, de mucho aporte, de muchas reflexiones. Creo que lo que necesitamos y lo que no hemos podido hacer es una discusión profunda en grupo. Nos ha costado esto por cuestión de tiempo
Entonces esperamos que teniendo esa información ustedes lo vayan a hacer y ya solo nos quedaría un grupo que va a exponer el día 14 de noviembre. Quedamos con 4 compañeras: Corina Méndez, Neily de León, Natalie Pack y Teresa María Batres Bujo. Con ellas seríamos las que estaríamos terminando esto y una reflexión que podríamos armar luego de esta exposición de ellas. Podríamos armar una pequeña reflexión entre todas y todos para platicar y para por lo menos generar siempre las discusiones y reflexión. No sé si alguien tiene alguna duda, podríamos abordar estos 3-4 minutos que nos quedan para ya finalizar con Laura. Doctora, segunda consulta. Entonces, la tarea final se entrega el 14 de noviembre. Así es. El mismo día de la última clase. El mismo día de la última clase. Perfecto. Gracias, doctora. De nada. ¿Alguna otra duda? No, no hay más dudas. Buenos Maritza, días. por favor, licenciada Maritza y luego Verónica, por favor. Licenciada Maritza, pues tiene la palabra. No, maestra, no tengo dudas, gracias. De nada. Licenciada Verónica. Buenos días, maestra. Solo estaba verificando que todavía no ha colocado las notas en las exposiciones de grupo, ¿verdad? No. Es vaya. que, sí, no se preocupe. Yo llevo un listado aquí manual, lo estoy colocando. Lo iba a hacer hace poco, pero me di cuenta que no todos estaban subiéndolo. Entonces, yo dije, mejor voy a ir llevando mi nota, lo he estado anotando acá y ya esta semana sí lo voy a hacer. Muchas gracias, únicamente esto. Muy Doctora, bien. una última consulta. En relación Sí. a los grupos que presentamos hoy, ¿usted se encarga de subir la presentación a la plataforma? Una pregunta. Y la segunda es, en el caso de nosotros, hacemos la reseña solo del grupo contrario, ¿verdad? O sea, del otro grupo, no de nuestro grupo. ¿Así es? Sí. Ustedes, en este caso, gracias por preguntar, hagan la reseña. Ustedes del otro grupo sería solo 5 puntos. Y igual el otro grupo hacen el de ustedes, que son 5 puntos, pero ustedes en la otra tarea de los 5 puntos podrían subir uno de los videos o una de las presentaciones y eso ya es el valor del aunque se repita. Ya en la tarea de los 15 puntos suben una de estas presentaciones o el link del video y yo de todos modos tengo acá, ya solo les voy a colocar su nota. Lo más importante es que aparezca algo en la plataforma que ustedes sí lo subieron, ¿sí? Sí, doctora, gracias. Entonces, sí. Bueno, Gracias. si no hay otra duda, lo dejamos aquí para que ustedes tengan un momentito porque luego tienen la otra clase. Muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes, ha sido de mucho aprendizaje. Todas las clases que hemos estado acá en exposiciones ha sido de mucho, mucho aprendizaje. Así que muchas gracias, que estén muy bien y buen descanso. Igualmente. Muchas gracias. Feliz fin de semana. Gracias. Igualmente, gracias. Cuidan, hasta luego. Nos vemos. Doctora, Feliz día. Sí, doctora, una consulta. En el Sí, espacio dígame. que está en el portal de exposiciones de 3 personas, es ahí donde todos debíamos subir nuestra presentación. así es. Sí. Ok, muy bien. Gracias. Nos vemos. Buen día. Bueno, adiós, se cuidan.